Bueno, muchas gracias por acompañar hasta este punto. Hoy estamos en la cuarta y última clase de este ciclo. Y aclaro que es una introducción este ciclo a la temática. Realmente hay muchos temas que se podrían ampliar y que sería de interés ampliar. No sé cuándo lo podremos hacer, si se da la oportunidad. Bueno, uno de los temas que vamos a tocar hoy es el de la sexualidad extramatrimonial. Es uno solo, en realidad. Tuve cierta dificultad en mandar a la hermana María Paz el resto del resumen por cuestiones técnicas, simplemente, ¿no? Pero hay otros temas también a desarrollar hoy, como son, por ejemplo, la promiscuidad, la problemática de la procreación y contracepción, y la problemática del aborto. Y acá hay, en el tema del aborto, por ejemplo, algunas reflexiones interesantes, creo, para el diálogo interconfesional, porque las diferencias que hay surgen a partir de las diferencias en cómo está redactada la Septuaginta, la Biblia de los 70, la versión traducida al griego en la que se basaron los padres de la Iglesia, y la versión en hebreo que forma parte del Tanaj. Hay una pequeña diferencia de redacción en el texto que tiene importantes consecuencias en cómo se va a interpretar el texto, y de allí importantes diferencias en las consecuencias a las que llegan unos y otros. Pero hablaré de eso más adelante. Empecemos por la sexualidad extramatrimonial. En principio, es considerada algo impropio. Se considera que el incesto y el adulterio son transgresiones graves, que se denominan Gilui Arayot. Pero, por ejemplo, el sexo entre dos personas solteras o el lesbianismo, si bien están prohibidos, no son transgresiones graves. Levítico 18 da la lista de los tabúes y prohibiciones y habla de comparar al naciente Israel con otros pueblos y dice: no hagan lo que hacen los egipcios, los cananeos, los paganos. Bueno, en aquella época entre los egipcios se practicaba mucho el incesto, no solo en la familia real. Era bastante común. Entonces, no hagan lo que los egipcios quiere decir no practiquen el incesto. No hagan lo que los cananeos. Los cananeos tenían otras prácticas totalmente distintas. Por una parte, practicaban la idolatría con sacrificio de bebés al Moloch. Entonces, la idolatría nosotros no la vemos hoy como una cuestión de un acto sexual, pero es entregar el fruto del acto sexual, en el caso de los cananeos. Y eso era lo que no había que hacer. De hecho, en los escritos posteriores de los profetas se denomina a la idolatría como infidelidad, como si fuera una infidelidad matrimonial. Se equipara idolatría con infidelidad. Las leyes contra el incesto, bueno, abarcan a una idea de familia mucho más extensa que la que nosotros estamos acostumbrados hoy. O sea, hay parientes que hoy consideraríamos parentela lejana, pero que, según la Torá, sería incesto que contraigan nupcias. Sin embargo, hay un parentesco muy cercano que está exceptuado de esa norma, que es que a un varón le está permitido casarse con sus sobrinas, sean de parte de hermano o de hermana. Y también hay alguna prohibición que nosotros hoy no consideraríamos incesto,
pero que está en el Talmud, que es que a un hombre le está prohibido vivir en la casa de su suegra. ¿Por qué tiene que ver con el incesto esto? Porque estamos hablando de una ley que se promulga en una época en la que son comunes los matrimonios, sobre todo de las niñas, a muy temprana edad. Por ejemplo, a los 10, 11 años. Con lo que la mamá de esa niña tal vez tenga 25, por decir algo, y el marido tiene 20 o 22. Entonces, tal vez en su edad esté más cerca de la suegra que de su esposa. Entonces, la prohibición de vivir en la casa de la suegra es para evitar la tentación del incesto. El adulterio es una falta grave, comparable en gravedad al incesto, igual de prohibido. Ahora, atenti. Adulterio quiere decir sexo con o de parte de una mujer casada. No se refiere al estado civil del varón. En otras palabras, si un varón soltero o casado tiene sexo con una mujer casada que no es su esposa, está cometiendo adulterio. Pero si un varón soltero o casado está teniendo sexo con una mujer que no está casada, entonces no es adulterio, aunque el hombre esté casado. Esta es la definición bíblica en la Torá de qué es el adulterio. Sin embargo, como hemos visto, la primera clase fue en qué consiste la ley judía, cuál es su ámbito de aplicación también. Una cosa son las leyes bíblicas de la época de la Torá, otra muy diferente es cómo estas leyes fueron reprocesadas y reinterpretadas en la época del Talmud. Otra diferente es cómo fueron nuevamente reprocesadas durante la Edad Media, en Europa, por ejemplo. Y finalmente, otra es cómo son interpretadas por las diferentes ramas o partes del pueblo judío hoy en día, incluyendo, entre otras cosas, las leyes civiles del Estado de Israel. Entonces, ahí sí hay un cambio. Porque, por ejemplo, durante la Edad Media, el rabino Gershom dictaminó que los hombres debían ser monógamos. Entonces, el argumento talmúdico de que un hombre puede tener sexo con una mujer soltera y eso no es adulterio, porque él podría luego casarse con ella si quisiera, queda anulado. Porque si solo va a casarse con una y nada más que una, entonces el sexo con otra mujer, ya esa infidelidad está cercana al ser adulterio y es mucho más condenable. El problema está tratado en el Talmud en Kiddushin 80b. En caso de que se cometa adulterio, bueno, si un hombre cree que su esposa le ha sido infiel, debe divorciarse, concretamente. Esa es la norma hoy en día. Ahora, ¿cómo se sabe si le ha sido infiel? La norma en la época bíblica era ambos deben morir. La norma en la época talmúdica ya es deben divorciarse, porque la pena de muerte ya quedó anulada. Pero ¿cómo se sabe, incluso en la época bíblica, cómo se hace para saber si hubo o no hubo una infidelidad?
Bueno, existe el rito que se denomina sota, que es un juicio, diríamos hoy, por ordalía, que consiste en que esto está aclarado, está narrado en Números 5. La ordalía consiste en que la mujer de la que su marido supone que le ha sido infiel debe ir y presentarse ante un sacerdote en el templo de Jerusalén. Todo esto era cuando el templo existía. Y entonces el sacerdote, el Cohen, le da a beber un vaso de agua en el cual se echó un poquito de la tierrita que hay en el piso del templo, que se barría y se echaba, y una gota de tinta. Y acompañado de ciertos rezos específicos, se creía que si la mujer había sido infiel, eso iba a funcionar prácticamente como un veneno, léanlo en número 5, qué consecuencias iba a tener, pero consecuencias que iban a ser visibles que ella había sido infiel. El ritual era complicado. Primero el sacerdote tenía que soltarle a ella el cabello, después preparar la pócima, después rezar una cantidad de cosas y darle a beber la pócima. Y ella la bebía, y si no le pasaba nada, bueno, quería decir que no quedaba demostrado que hubiera sido infiel y por lo tanto no era obligatorio desde ya ni la pena de muerte en época bíblica ni posteriormente el divorcio. Ahora bien, ¿por qué el Talmud trata esta problemática cuando el templo ya no existe? Por aquello de que el estudio de la ley, aunque no se pueda cumplir con ella, reemplaza vivir según la ley, pudiendo cumplir con ella, cuando ya no hay cómo cumplirla. Este es uno de los fundamentos de la sacralización del estudio de las leyes de la Torá. Ya no hay templo, las leyes de lo que se puede o no se puede hacer en el templo no se pueden cumplir. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar cómo se hace el juicio por ordalía de Sotá? Si no hay sacerdote en el templo, no hay templo, no se puede hacer el ritual Sotá. ¿Para qué se estudia? Se estudia y se discute en el Talmud, porque es un deber sagrado estudiar las leyes y porque al estudiarlas se aprende a pensar del modo en que debe pensar una persona que se rige por esas leyes. Promiscuidad es otro tema. El Talmud la denomina zenut. La prohibición de tener sexo con alguien que no sea la propia esposa, que surge del Talmud, y la prohibición medieval de la poligamia restringieron la libertad sexual de los varones. Sin embargo, sexo entre un hombre soltero y una mujer soltera no es igual a adulterio. No está condenado por el Talmud, salvo que la mujer lleve una vida promiscua. Pero a veces no es posible realizar una ceremonia de la boda. Y en ese caso, un hombre y una mujer que tienen sexo, si lo hacen de manera regular y con continuidad en el tiempo, pueden considerarse casados de hecho en un concubinato que tiene un cierto grado de santificación. Por lo tanto, si ella le es infiel a él, entonces él debe divorciarse de ella. Aunque no estén casados, quiere decir que debe apartarse de ella. Otro tema es
Perdón si voy saltando de un tema a otro, pero estamos en la última de las 4 clases y no quiero dejar de mencionar, aunque sea lo más elemental como introducción a estos temas que son diferentes de lo que estamos acostumbrados a vivir, a pensar cotidianamente hoy en la Argentina. El lesbianismo. No lo menciona la Torá y en el Talmud sí se lo discute. Las lesbianas son las mesolelot, y se discute por qué, para saber si pueden ser o no esposas de un sacerdote. Porque recuerden, los sacerdotes, los Kohanim, tienen una vida regida por algunas normas más estrictas que las que atañen al resto de la gente. Un sacerdote no puede casarse, por ejemplo, con una mujer divorciada, pero puede casarse con una mujer que ha estado en pareja con otra mujer. Esa es la pregunta que se hace el Talmud. Y sí, puede. Una mujer que ha mantenido relaciones sexuales con otra mujer, si es virgen y elige casarse con un sacerdote siempre por su propia voluntad, puede hacerlo. ¿Y por qué? Porque si bien es un acto lujurioso y por lo tanto en alguna medida moralmente condenable, no constituye una falta grave porque no hubo penetración carnal, que es la marca que se debe evitar en el caso de que la mujer quiera casarse con un sacerdote. Esto se trata en Yevamot 76a y en Shabbat 65. Estoy nombrando tratados del Talmud que discuten este problema. En síntesis, el lesbianismo es un acto licencioso, pero de ningún modo punible de modo alguno. Lo que sí, algunos rabinos, como Maimónides, por ejemplo, aconsejan a los esposos que les prohíban a sus mujeres tener amigas lesbianas. No sea cosa que convenzan a la amiga convenza a la esposa de experimentar con cosas que luego interfieran en la felicidad del matrimonio. Con respecto, paso a otro tema y pido disculpas si voy corriendo de un tema a otro. Dejo para el final que conversemos, se hagan comentarios, preguntas. Es un poco agotador tal vez, pero no quise dejar ningún tema importante fuera. El siguiente tema es procreación y contracepción. Se admite que la mujer no está obligada a procrear, pero sí tiene derecho a hacerlo, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando un matrimonio es infértil durante 10 años o más, por el motivo que sea, en otras palabras, por uso de contraceptivos también, entonces el varón está obligado al divorcio y la mujer tiene derecho al divorcio. Existe en la práctica, existía en la época talmúdica la práctica de usar una especie como de tampón algodonoso que se introducía en la vagina y que funcionaba como una especie de dispositivo intrauterino. Estamos hablando de hace 1500 años. Y eso era considerado apropiado, entonces se llama moj. Está permitido, por ejemplo, en Yevamot 12b, sobre todo si se considera que embarazarse sería un riesgo para la salud de la mujer, en ese caso sería obligatorio.
¿Cuándo puede ser peligroso para la salud de la mujer embarazarse? Recuerden que estamos hablando de una época donde se casaban las chicas a los 11 años. Si todavía no se ha desarrollado físicamente lo suficiente como para poder sostener un embarazo y un parto. Entonces, en ese caso, se le recomienda que utilice anticonceptivos. Por supuesto, esta ley hoy en día, donde para casarse es requisito ser mayor de edad, cumpliendo con las leyes del país, en la Argentina es así, en Israel también es así, este argumento ya no es válido. Entonces, ¿por qué lo menciono? Por el criterio talmúdico de estudiar por qué se argumentó en algún momento a favor de alguna ley, para entender el fundamento del razonamiento y poder seguir aplicándolo. Entonces, ¿cuándo es recomendado el uso de un anticonceptivo? Cuando hay algún tipo de riesgo para la salud de la mujer, para la salud física o mental, y para que no tenga que privarse del placer sexual, cosa que puede hacer si quiere. No está obligada a mantener relaciones, pero tiene el derecho de mantenerlas con su cónyuge y tiene el derecho de esperar recibir placer de su cónyuge, del encuentro con su cónyuge. Por lo tanto, para que ella pueda usufructuar de ese derecho, en algunas circunstancias hará falta algún anticonceptivo. En esas circunstancias estará permitido. Yo mencioné antes dónde está discutido esto, también en Nidá 48 está discutido cuándo corresponde y cuándo no permitir el uso de un anticonceptivo en defensa de los derechos de la mujer. Aclaro que hoy en día en Israel una mujer puede legalmente solicitar, una mujer religiosa, solicitar anticonceptivos y le deben ser dados con o sin el consentimiento de su marido, pero con el conocimiento del marido. Y esto tiene también que ver con el último tema, un tema muy delicado. A mí me hubiera gustado, honestamente, como parte del diálogo interconfesional, poder dar un curso de 4 o 5 clases sobre este tema, aborto, para charlar desde el punto de vista del diálogo interconfesional sobre esta problemática. Digo, antes de que por ley se impusiese un criterio, porque a mí me parece que son cuestiones muy delicadas donde el diálogo interconfesional hubiera aportado algo, porque podemos aprender los unos de los otros, en lugar de tener que someternos a leyes en las que la población no participa en el diálogo para que sean votadas finalmente. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no es lo mismo, por ejemplo, y esto viene del Talmud, no es lo mismo hablar del aborto que del derecho al aborto. Son dos cosas muy, muy diferentes. Y lo grafico con un ejemplo. Puede haber una actividad que yo considere tóxica, dañina, perjudicial, que me gustaría prohibirla, que no la recomiendo, que la considero mala y tengo que respetar el derecho del otro a hacerlo si quiere. Aunque puedo tomar ciertas medidas legales para restringir cuándo y cómo lo hace. Por ejemplo, el tabaquismo. Está harto demostrado que el consumo de tabaco es dañino, perjudicial para la salud. Para los fumadores pasivos les hace daño a los otros. ¿Yo tengo el derecho de prohibirle a alguien que fume y de imponerle una pena si lo hace? Yo creo que el otro tiene derecho, aunque a mí no me guste,
hacerse daño. Y en todo caso debe haber leyes que restrinjan la publicidad que induce a la gente a fumar. Y debería haber ayuda pública para el que quiera dejar esa adicción. Y consideración para quien quiere y no puede dejar. Bueno, con el aborto, obvio, todas las metáforas renguean, sirven hasta cierto punto y después tropiezan y caen, ¿no? Con la adicción al tabaco, la metáfora sirve hasta por ahí nomás, obviamente. Pero a lo que yo voy es a que una cosa es el aborto y otra cosa es el derecho al aborto. Para la tradición judía, el aborto está mal. En principio, es algo que hay que evitar. Pero hay un derecho fundamental de la mujer sobre su propio cuerpo. Y eso es algo diferente que hablar del aborto, es hablar del derecho de la mujer sobre su cuerpo. Yo sé que este es un tema todavía hoy conflictivo, pero me gustaría, les agradezco que pese a que el tema pueda ser conflictivo, me escuchen, y si a alguien molesta oír lo que digo, interrúmpame. Yo quisiera aportar un poco cómo lo ve el Talmud este problema. La Biblia misma solamente habla de aborto en el caso de que un hombre golpee en un combate con otro hombre involuntariamente a la mujer del otro hombre que viene a atacarlo para defender a su marido, y entonces le provoca un aborto. Esto está en Éxodo 21, 22 a 25. Y ahí la Biblia lo que dice es que si la mujer muere, es un asesinato y se paga ojo por ojo, diente por diente. Estamos hablando de la justicia en la época de la Torá. Después con el Talmud la cosa cambia. Y hoy en día en Israel cambia mucho más. Pero si la mujer muere como consecuencia del aborto que le produce el golpe, el que la golpeó cometió un asesinato porque mató a la mujer. Pero si pierde el embarazo y hay alguien que entró a la sala de espera y que hay que admitir, ¿lo hago yo? Ahí está, ahí entró. Bueno, pero si la mujer no muere y solamente pierde el embarazo, bueno, entonces el que golpeó y provocó la pérdida del embarazo debe pagar una indemnización al hombre, porque el que es propietario de todas las propiedades es un hombre, no una mujer en la época bíblica. Y entonces el feto, aunque esté en el cuerpo de la mujer y sea parte del cuerpo de la mujer que el hombre compró, ella no es propiedad de él porque tiene sus derechos como persona. Pero el feto no tiene derecho de persona, todavía no. Los tendrá a partir del momento en que nazca. Entonces, este contexto bíblico hace que se interprete que el feto todavía no es una persona y no es sujeto de derecho, es objeto nada más. Ahora, claro, acá interviene una diferencia en cómo se redactó la Septuaginta y cómo se redactó el texto en hebreo. No es cuestión de que en este curso entremos tan profundamente en detalles, pero les explico, la traducción al griego hecha por judíos para judíos que vivían en Egipto, en Alejandría, difiere en muchos detalles del texto que usa hoy en día la colectividad judía, el texto que se llama masorético, el texto, digamos, de la religión judía. Difiere en muchos detalles el Antiguo Testamento. Y este es uno de ellos. Lo que yo estoy diciendo es la interpretación en base al texto hebreo que se usa en las sinagogas, no en base al Antiguo Testamento,
que dice otra cosa. Y es ese el fundamento, esa diferencia, es el fundamento a partir del cual los padres de la Iglesia interpretan que si ya hay una forma del feto, tiene derechos de persona y matarlo es un asesinato. No estoy diciendo que tengan la razón unos u otros. Estoy explicando de dónde surge la disparidad de criterios. Para los padres de la Iglesia, hasta los 40 días de embarazo, todavía no hay una forma humanoide del feto. Pero a partir de los 40 días de embarazo ya hay algo reconocible, con una forma que en algo se puede reconocer como humana o prehumana. Y entonces esa forma es lo que para los padres de la Iglesia en el Antiguo Testamento hay que respetar como forma humana a imagen y semejanza de Dios, y por eso para los cristianos está mal y es delito equivalente a asesinato y condenable el aborto. Yo no estoy, insisto, defendiendo ni una posición ni la otra, no es mi tarea es contarles cómo es la ley judía con relación a este tema que atañe específicamente a las mujeres. Y si aclaro la posición de la Iglesia en que se funda, es para que no crean que hay una confrontación, hay una comparación. Nada más. Estamos acá para aprender unos de otros. Bueno. A ver. En el Talmud, para el Talmud, ya nos alejamos de la época bíblica, entramos a la época en la que trabajaron, en la que escribieron los padres de la Iglesia. El feto es parte del cuerpo de la madre, así lo dice Hulin 58a, Gittin 23b, en fin, no tiene derechos legales propios. Puede ser destruido, sobre todo está recomendado que sea destruido para salvar la vida de la madre, incluso hasta llegando al momento del parto. Esto en Oholot 7. También en Sanedrín 72b. O sea, les nombré 4 fuentes talmúdicas. ¿Esto qué quiere decir? Que que no hay que buscar el aborto nunca, y que está mal, pero que en el caso de que haya algún riesgo para la salud de la madre, es ordenado el aborto. Y que el bebé recién tiene derechos de persona plenamente para heredar y demás, 30 días después de haber nacido. Estamos hablando de una época en la que había una altísima mortandad infantil. Si fallece antes de los 30 días por causas naturales, legalmente pasa a ser considerado un aborto espontáneo. Ahora bien, hay un caso en el que el Talmud ordena que se haga un aborto a una mujer sana. Pero atenti, esto no es una discusión de una ley que se va a aplicar, sino que es una discusión sobre principios filosóficos de la ley. El caso es, si una mujer debe ser ejecutada y está embarazada, dado que está prohibido por la Torá matar a una madre y a su hijo en el mismo día, no se puede simplemente ejecutar a una mujer embarazada porque se estaría matando a ambos el mismo día. Aclaro que esta discusión talmúdica sucedió siglos después de que dejó de implementarse toda condena de muerte. Así que la discusión solamente tiene el sentido de tratar de entender cómo y por qué se debe actuar hoy en día
en función de cómo se discutieron esas leyes, no de lo que decían. El criterio de no matar a una madre y a su hijo en el mismo día es uno solo, pero hay otro, que es el de qué pasa si ella, por la angustia de estar por ser ejecutada, se le adelanta el parto. Estaría pariendo mientras muere y sería humillada de estar pariendo en público mientras está por ser ejecutada. Para evitar eso, también. Claro, hoy en día uno diría, bueno, esperen hasta que nazca el bebé y después la ejecutan. Pero el Talmud no está de acuerdo con ese criterio por otros motivos, porque para la ley talmúdica, que no permite la aplicación de condena de muerte, está bien que se ejecute a alguien rápidamente después de ser condenado, porque no tiene por qué sufrir esperando la ejecución. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta, yo les estoy diciendo, de una discusión legal de una ley que ya no se aplica. Esto para un cristiano por ahí puede parecer algo medio loco. Pero el tema es que discutiendo esa ley se llega a la siguiente conclusión, que es la que nos interesa. Que también se puede permitir que una mujer embarazada aborte si llevar adelante el embarazo le produce una enorme angustia. Y aquí el Talmud avala el derecho de una mujer a abortar siempre y cuando se trate de un problema de salud mental extremo para la mujer. Lo que no es lo mismo que aprobar un aborto irrestricto en cualquier momento del embarazo. Pero es bastante diferente de la idea sobre el aborto de la que partimos y de la idea que elaboraron los padres de la Iglesia y a partir de ellos toda la doctrina cristiana. La halajá, la ley judía, no admite las deformidades del bebé como motivo o causal para abortar. Una mamá se entera que tiene un chico Down, debería traerlo al mundo lo mismo. Un chico con una deformidad física o mental debería traerlo al mundo lo mismo. Sin embargo, aunque la mamá quiera traerlo al mundo lo mismo, si padece de alguna enfermedad que condena a que ese chico viva sufriendo durante un par de años y luego muera, como es la enfermedad de Tay-Sachs, no sé si la conocen, es una enfermedad que el bebé nace con vida y tiene un pronóstico de 2 o 3 años como mucho, 2 o 3 años durante los cuales se la pasa llorando y gritando y sin conectarse emocionalmente. En ese caso, muchos maestros talmúdicos consideran recomendarle a la mamá que haga un aborto temprano. Aunque ella no quiera, pero por supuesto que es el cuerpo de ella y ella tiene derecho a ordenarle que lo hagan y que no lo hagan, ¿no? Ese es el principio fundamental. Bueno, y con esto más o menos termina la exposición sobre las mujeres y la ley judía, salvo un último punto que no tiene que ver con la sexualidad, y que es el siguiente, que el 24 de octubre, hace poquitos días, pero de 1983, el seminario rabínico norteamericano, seminario teológico judío norteamericano, aprobó por voto mayoritario que sean ordenadas rabinas, mujeres que cumplan todas las funciones en igualdad y paridad con los varones. Hubo en la Edad Media mujeres rabinas, hubo en la Alemania nazi, hubo una mujer rabina ordenada en tiempos modernos, ella no pudo emigrar y murió en campo de exterminio, pero desde 1985 para acá es muy común la ordenación de mujeres como especialistas en el estudio de la ley, y esto significa, para mi criterio,
que así como las leyes han ido cambiando de la época bíblica a la época del Talmud a la Edad Media, de la Edad Media a la época contemporánea y a la fundación del Estado de Israel, bueno, es muy probable que la voz de las mujeres se haga oír cada vez más con relación a la halajá, a la ley judía, dado que cada vez hay más mujeres que están ordenadas como autorizadas para dirimir cuestiones legales e interpretar la ley con una voz que finalmente la comunidad debe aceptar. Así que esto recién empieza. Bueno, hasta acá mi brevísima introducción. Les aseguro que a mí dar este curso me abrió el apetito para estudiar un par de años y quedan muchos temas abiertos que me hubiera gustado explicar un poco más, pero bueno, quedo abierto a comentarios, preguntas, si hay alguna cuestión puntual que pueda aclarar ahora con mucho gusto, pero si no, en principio, hasta aquí llegó lo que quería exponer. Vamos a hacer entonces, gracias Marcelo por esta presentación y todas, pero levantando la mano físicamente, o si no con el Zoom, quienes quieran participar, si no, hacemos una ronda con comentarios, preguntas y algunas impresiones que tengan. No sé si Lidia, querés comenzar con un comentario, pregunta o tus impresiones de esta charla y de las 4 que estamos llevando adelante. Estás con el micrófono ahí, está, perfecto. Sí, ahí estoy. Bueno, como dije antes, realmente es todo interesante y este tema puntual del aborto es un tema que a nosotros, los católicos, o por ahí quienes tenemos una práctica religiosa, por decirlo así, o pertenecemos a una comunidad en la cual se discuten también ciertos temas, aunque este se tomó medio polarista, porque yo particularmente sostengo que en lugar de prohibir, y si ustedes se acuerdan cuando fue el tema de la aprobación de la ley del aborto, ¿no? Hubo marchas a favor, marchas en contra, de las cuales yo estaba totalmente al margen de eso, porque yo pienso, y es lo que creo, y con eso fundamento también hemos tratado de criar a nuestros 4 hijos, que tenemos que darles herramientas para que cada uno aprenda a ser consciente de sus actos. Si no, estamos metiendo miedo, temores, y no le damos los fundamentos de por qué. Entonces, cuando uno aprende a ser libre y responsable de sus actos y conoce, creo que ahí tiene la libre opción de decidir si quiere, en el caso puntual del aborto, abortar o no. Pero yo no puedo condenar a nadie, ni ponerme en contra de aquellos que están a favor, que gritan que los pañuelos celestes, que esto, que lo otro, porque son decisiones personales, primero, muy íntimas de cada uno que decide hacerlo, y respetable, porque también debe tener sus razones. Yo siempre digo, creamos personas conscientes y responsables y que deciden por sus propios actos, porque el aborto, por otro lado, es una realidad. Y acá en nuestra zona lo sabemos perfectamente, como en todos los lugares, creo, de los distintos lugares del país y afuera también. Entonces, aprendamos a crear responsabilidad, conciencia y conocimiento. Una vez que yo conozco, no puedo decir, yo no sabía que esto era así o así. No, hacerme cargo de las cosas que hago y ser libre en la decisión. Porque si no, estamos siempre con la moralina, moral con naftalina. O sea, siempre estamos con recetas morales a destiempo. Me parece que hoy día la misma vida nos pone frente a otras actitudes, frente a otras determinaciones. A mí esto me ayuda mucho porque un poco es lo que yo personalmente sostengo. Y trato de respetar hasta con las decisiones de mis hijos.
si por ahí en algún momento lo podían hacer, porque yo no me puedo meter en la cabeza ni en el corazón de cada uno de ellos. Creo que en eso tenemos que aprender a estudiar primero, a leer, a saber qué es lo que opinan los demás y después tomar nuestras propias determinaciones. Si no, siempre vamos a estar conducidos, esto no se hace, siempre es no, en lugar de sí, esto lo podés hacer, pero hacerte cargo. Eso es mi opinión. Para mí, esto es muchas cosas que por ahí no las sabía, o las leí en su momento, pero uno cuando hace por ahí una lectura lo hace medio rápido, por decirlo así, no se pone a profundizar en un tema puntual. Y me parece que es una cosa linda y es una cosa que nos beneficiaría a todos, seguir teniendo estas instancias. Muchas gracias, Liria. Tu comentario que va en la línea de lo que decía Marcelo. Estudiar cosas que se ejecutaban en la época del templo, cuando no hay templo, por lo menos para entender las razones por las cuales se decía que sí o que no, y eso permite mejorar los argumentos. Así que parte del fruto de este encuentro, Marcelo, a estudiar para aprender y tomar conciencia. Raquel, una opinión tuya, comentarios, dudas, impresiones. Raquel. Bueno, sí, buenas noches. Creo en cuanto a lo del aborto que realmente el tema es empezando a conocer todo, a educar a la gente que tiene que tomar una decisión. Esa educación no se... Perdón, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Bueno, esa posición de educar no se tuvo en cuenta. Entonces, estamos imponiendo cosas que la gente acepta o no según el momento y como le parezca, en vez de darles los elementos para que la decisión la tome una vez que conoce todos los pasos, todo lo de ella, todo lo de él y todo lo que es un bebé o no, según cada cual decida. Eso en cuanto al aborto. Creo realmente que hace falta mucha educación y por un tiempo prolongado. Y la responsabilidad de tomar su decisión. Y en cuanto al curso, maravilloso lo que nos dio Marcelo, lo que llegó a mí, conocimientos que no tenía, y saber muchas cosas que a veces o las ignoramos o preferimos no saber. Gracias, Marcelo, y gracias a todos por esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Qué lindo comentario. Gracias por estos comentarios, ¿no? Hacen bien. Ilse, ¿estás escuchándonos? Una impresión tuya, tus comentarios o preguntas. Bueno, para mí el curso yo lo he hecho para tener la información de otra cultura. Y me pareció lo que ha dado el profesor excelente. Ahora, yo personalmente, con respecto a todas las lesbianas, y amo la vida. Nada más. Vale, muchas gracias, Ilse. Comentario. Carolina, tu impresión del curso, de estos temas de hoy, preguntas. Sí, bueno, la impresión del curso es que es muy interesante, que ojalá cuando se pueda tuviera continuidad. Y quiero decir que comparto plenamente los comentarios que hizo Raquel y Liria respecto de que el conocimiento es el mejor camino para poder tomar decisiones libre y responsablemente. Y yo creo que ese conocimiento no tiene que ver solamente con lo que está pasando actualmente, con lo que aprendemos ahora, sino que hay que hacer una revisión histórica en el sentido de aprender cómo se hacían las cosas antes y cómo han ido evolucionando hasta lo que hemos llegado ahora mismo. Esa, digamos, es mi opinión. Y tengo una pregunta así para el profesor Marcelo. En el caso de la mujer que no puede concebir, que no tiene hijos, ¿puede adoptar? ¿Cómo, digamos, qué dice la ley respecto de la adopción? Y si tiene que obligatoriamente adoptar hijos, o sea, niños judíos. A ver, Marcelo, que está con el micrófono silenciado.
Adoptar es una mitzvah. Una mitzvah es una ley, pero no es como las leyes donde te obligan a hacer algo que no querés y si no lo haces, otro ser humano te castiga. Una mitzvah es una ley de Dios que te hace bien si la cumplís. Y si no cumplís, el castigo es que te la perdés. Adoptar es una mitzvah. Y promover adopciones, educando para evitar los abortos, pero promover adopciones bien hechas en serio, sería tal vez una manera de ayudar a algunas mujeres que están en duda sobre si abortar o no a seguir adelante con el embarazo, dicho sea de paso. Pero para eso tiene que haber un sistema de adopciones racional que acá en Argentina no tenemos. Y que para tenerlo habría que no solo educar, sino que educar en serio, cambiando muchas leyes y sistemas. Es muy complicado. Con respecto al pueblo judío, adoptar es una mitzvah. Es algo que es una bendición poder hacerlo. No es de ningún modo obligatorio adoptar chicos judíos. Pero si uno adopta a un chico, tiene que criarlo como a un hijo. Por lo tanto, lo tiene que criar y educar como judío. Y si uno es honesto, reconociéndole que no es un hijo del vientre, sino que del corazón, del sentimiento. Y que por lo tanto no es judío por herencia, pero lo es por cultura. Y que como tal puede ser admitido en la mayoría de los círculos judíos. Habrá algunos cretinos que no. Bien. En todos lados hay gente necia. En todos lados se cuecen habas. Que Israel esté propuesto como un pueblo santo de ningún modo quiere decir que sea un pueblo de santos. Hay asesinos, ladrones, estafadores, violadores judíos. Los hay. Lamentablemente sí. Y eso no es porque la ley judía no sirva, sino que es porque la naturaleza humana es un poco indómita. Y cuando digo que los hay, no lo digo con vergüenza, digo que es como con cualquier otro grupo humano, nada más ni nada menos. Adoptar un hijo es algo muy bueno y hay que adoptar con la verdad de que si no nació del vientre, se educa con la verdad. Y educar con la verdad significa también ser honesto con uno mismo y educar a ese hijo como judío. O sea, hay que enseñarle varias cosas para educarlo como judío, que no son liturgia. La obligación de un padre judío es a su hijo enseñarle a leer con criterio las Sagradas Escrituras. Esto implica ponerle maestros, aunque no sea judío, no importa. Enseñarle un oficio para que pueda ganarse la vida honestamente. Ayudarle orientándolo y, si es posible materialmente, a poder formar una familia. Más que nada orientándolo, no estoy hablando tanto de dinero. Y algunos autores a eso agregan enseñarle a nadar. ¿No está obligado a la circuncisión, a ser circuncidado? No, no. Si llega adoptado de 4 o 5 días de edad,
los padres podrían circuncidar a un varón a los 8 días. La verdad, no sé qué contestarte a esta pregunta puntual que me has hecho. Tendría que consultar con una rabina, pero me parece que no corresponde. Corresponde educarlo como judío y si quiere que se circuncide cuando llegue a la adolescencia, o mejor dicho a la adultez, ¿por qué no? No es obligatorio circuncidar a los hijos, ¿eh? Atenti, eso es una costumbre, no es ley, es costumbre. Las costumbres tienen también peso de ley, pero no es lo mismo. Muy bien, gracias Carolina. Pienso que está respondida, ¿no? Mirta, tus comentarios, sugerencias, impresiones, con el micrófono abierto. Sí, eso, estaba haciendo anotaciones. Bueno, respecto del curso, para mí fue muy interesante y lo encaro desde dos puntos de vista. En lo que hace diríamos, específicamente a los estudios bíblicos y religiosos, me interesa enormemente porque puedo comprender mejor el contexto en que nació el cristianismo. Eso por un lado. Y por otro lado, me interesa mucho todas las observaciones que el profesor ha hecho, muchas en relación con la vida actual, porque, diríamos, puedo conocer mejor cómo piensa gente de otra cultura, ¿no? O de otro grupo religioso. Así que, bueno, muy interesante sería eso. Después, respecto de un aborto, etcétera, etcétera, es todo lo que yo creo que ya todos los demás han explicado o han dicho opiniones con las que comparto. Muy bien, muchas gracias Mirta. Los comentarios ayudan. Nelly, tus impresiones, comentarios, sugerencias del curso y de la charla de hoy, ¿no? Hola, sí. La experiencia muy linda, sí, muy interesante. Después, la verdad, o sea, abre un abanico de preguntas, aparte de las que ya tenía, pero bueno, porque hoy, bueno, comentaste que, no sé, te lo digo bien, ¿viste? Porque me acabo de enterar de eso, de que el hijo es considerado sujeto social a partir de los 30 días de nacido. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Pensar, es como si no hubiese tenido vida previa, la vida uterina. O sea, de repente pensar una ley para todo ese periodo, cuando después empieza a aplicar la ley a partir de los 30 días de nacido. Es como que, bueno, me produjo una duda. Y después tengo una duda, si me cortita así, de una anécdota. Yo tenía una amiga, ella no era judía, era católica, se casó con un hombre judío, y resulta que la madre no quería que él se casara con ella, y dijo, te voy a desederar. O sea, ¿eso es así? ¿Lo puede desederar la madre? ¿Qué pregunta, Marcelo? A ver. Contesto, ¿cómo no? Bueno, a ver. La respuesta breve, sí. La respuesta un poquitito más elaborada. Sí. Hay un principio básico de la legislación judía, que es que la ley del país en el que uno está es la que tiene la última palabra. Ah. Por lo tanto, si para la ley argentina, como es el caso, una madre no tiene el derecho de disponer más que del 22% de su patrimonio, porque el 78% por fuerza de ley entra como herencia a los herederos naturales, entonces, por ley judía,
debería no desheredar a su hijo, aunque sí puede, por ley judía, privarlo del 22%. ¿Por qué? Porque la ley argentina no permite desheredar. Sin embargo, la realidad es que echa la ley, echa la trampa, y que estamos hablando de situaciones pasionales, irracionales. Con lo que es muy posible que esa mamá, incumpliendo con la ley judía que dice que la ley del país es la que tiene la última palabra, con lo que está incumpliendo con la ley judía, tal vez sí lo desherede. Y cualquier rabino le diría esto, lo que no quita que tal vez lo haga de todos modos. Gracias. Bueno, me encantó el curso, alucinante. Porque, bueno, viste, tengo muchas inquietudes con respecto a los temas bíblicos. Me gusta, tengo una nata intriga. Y muchas gracias a todos. Y bueno, gracias Nelly por esta presentación, también estas preguntas que ayudan. Susana, buenas noches, ¿cómo te va? Después de larga ausencia te encontramos nuevamente. ¿Tienes algún comentario sobre este encuentro de hoy? Estás con el micrófono muteado. Susana. Posiblemente no puede activar el micrófono. Mientras tanto pasamos a Silvia Larreategui. ¿Cómo te va, Silvia? Un comentario sobre el curso de esta charla de hoy. Tus impresiones, reacciones. Bueno, muy interesante el curso. Tengo unas preguntas, tenía una, pero creo que comenzó a hablar Nelly, pero se me cortó el Zoom, pero bueno, después veré la respuesta, que tenía que ver con ese tema. Una pregunta, si el hombre es infiel, o si también en el caso de que sea estéril, porque siempre se habla de la esterilidad de la mujer, no del hombre, ¿tiene la mujer derecho a divorciarse? Sí, te respondo. Esa es la pregunta. Sí, ¿qué dice que si el hombre es infiel o si él tampoco puede tener hijos, ¿no? Por supuesto. O siempre se busca en que sea la mujer que se da, que es la que no puede tener hijos. No, de ningún modo. A ver, si hoy en día, existiendo recursos científicos como para investigar cuál de los dos integrantes de la pareja tiene el problema orgánico que le hace infértil, o si es una incompatibilidad de la pareja de dos personas fértiles, que también podría suceder. Entonces, cambia un poco la situación con respecto a lo que era, digamos, en la Edad Media. Sin embargo, ya en la Edad Media, ya en la época talmúdica, o sea, estamos hablando del año 500 de la era común, de la era cristiana, ya en el año 500, estaba claramente establecido que si después de 10 años de matrimonio una mujer no había quedado embarazada y nadie le preguntaba si había usado un anticonceptivo o no, ella, y después de 10 años no quedó embarazada, ella tiene derecho a pedir el divorcio, sí o sí se lo tienen que dar. Ahora, si ella tiene muchas ganas de tener bebés, puede pedirlo a un tribunal rabínico antes de transcurridos los 10 años, y ahí ya es una cuestión más discutible si es causal o no. Esto en la época talmúdica. Hoy en día, por supuesto que una mujer es considerado válido y legítimo que quiera tener hijos, si quiere tenerlos. Yo en todo momento insistí con el punto de que para la ley judía la mujer no está obligada a tener hijos. Punto. El varón está obligado a formar una familia judía para tener hijos. La mujer no. Pero si quiere tenerlos,
está en todo su derecho de buscarlos. Y si no los puede tener con un hombre, eso es motivo para que se divorcie y se case con otro para poder tener sexo legítimo con otro y formar su familia y tener hijos, que es su derecho. ¿Responde eso a tu pregunta? ¿Silvia? Sí, muchas gracias. Silvia. Ok. Muy bien, hecho esta circularidad de opiniones y de perspectiva de preguntas. Tu evaluación, Marcelo, ¿cómo has visto este curso? ¿Qué impresión te ha causado este público? Estas reacciones que has escuchado de esta gente, que son distintos a tu aprendizaje que estudiaste para... Sí. Sos un profesor, conoces el tema, pero tuviste que estudiar para dar también la materia. Bueno, te pero voy a en este contar, intercambio... Te voy a contar, padre Rubén Darío, así en privado, y que no nos escuchen las mujeres, que la verdad que yo tenía algunos temas, tenía mucho miedo de tocarlos. Por ejemplo, el tema del aborto. ¿Qué hago yo metiéndome en el campus San Pablo como judío para ponerme a hablar del aborto cuando sé que es un tema muy sensible y donde la Iglesia se ha embanderado para oponerse a la ley del aborto en la Argentina, y que además yo no estoy ideológicamente tan en contra de que se hable claramente contra el aborto también, ¿eh? Pero ¿cómo sostener yo este lugar como profe, tratando de explicar que hay diferentes maneras de abordar esta problemática y que en la cultura judía se aborda de otro modo, lo que no quiere decir que esta sea la verdad, ni que sea mejor, ni que sea la verdad la otra, ni que sea mejor, sino que, como bien dijeron algunas de las damas presentes, lo importante sería la educación. Yo, con respecto al tema específico del aborto, creo que acá en la Argentina lamentablemente se manejó, como muchas otras situaciones políticas, como una votación donde ganó una mayoría, y no hubo todo un proceso de debate, de diálogo, de educación previo como para llegar a un consenso. Creo que es ridículo que una mujer muera por un aborto hecho ilegalmente, creo que es un crimen de la sociedad, pero también creo que está mal legislar de ese modo. Lo que faltó fue educación previa, y a mi entender sigue faltando. Y si con este cursito pude aportar algo a que podamos escucharnos unos a otros, diferentes maneras de pensar, cosa que creo que sucedió porque me sentí, como dije, muy bien escuchado, bueno, me voy aliviado de que eso que me daba tanto miedo traerlo, en realidad fue bien entendido, bien recibido, respetuosamente, y la verdad estoy más que agradecido. Estoy realmente agradecido de haber tomado el guante, de levantar el guante del desafío de dar este curso, porque realmente para mí valió la pena. De verdad, Ahora, muchas la gracias. pregunta así, lacerante, al Dale, fondo. venga. ¿Tenías miedo porque eran mujeres o porque eran católicas? O porque eran mujeres y católicas encima. No, en realidad tenía miedo porque es una institución católica y, a ver, hubiera tenido el mismo miedo si me hubiera tocado hablar en una institución ortodoxa judía, aclaro. Porque entre los judíos ortodoxos también el tema del aborto es muy debatido, porque tienen una visión mucho más verticalista y, a mi entender, machista. Entonces no les interesa tanto desarrollarlo desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, aunque esté en el Talmud. Así que no por el hecho de que sean mujeres, sino que
por el hecho de tratarse de que lo auspicia o nos brinda sus Una aulas institución, una claro. institución católica, que a mi entender muestra con esto una gran amplitud de criterio, en el sentido que es importante que nos escuchemos unos a otros en el espíritu del diálogo, y que eso es lo más importante que como adultos podemos hacer para educarnos. Así que en ese sentido creo que el Campus San Pablo se merece verdaderamente un aplauso de mi parte por haberse arriesgado a permitirme tomar la palabra y hablar de estos temas. Para nosotros como Editorial San Pablo, una alegría, un gusto también abordar este tema y otros, donde nos permitimos, sí, temas que tienen esas rispideces teóricas, a veces esos pensamientos que no se animan a abordar porque temor a qué dirán, cómo lo tomarán, qué pensarán, esas cosas, pero en este clima de fraternidad, de diálogo, con alturados pensamientos, con personas que saben de la materia, y los que quieren escuchar tienen buena disposición interior, la verdad que es un lujo. Si también lo tengo que ver desde el punto de vista numérico, la verdad que me da mucho gusto que también seamos pocos. ¿Por qué? Porque muchas veces la verdad es la posesión de pocos. Cuando se hace mayoritario así, se desvirtúa el contenido. En cambio acá pudimos ir al fondo, conocer un poquito el detalle, saber que no es simple, que no es cuestión de gritar y imponerse, sino que requiere estudio, planificación, conocimiento, abordaje, y eso en el aula San Pablo estamos contentos de hacerlo. Un gusto también con todos. Los quiero saludar con un video que no sé si lo habrán visto por ahí, pero que nos pone en sintonía de esta temática que nos lleva por todos lados. En sus frentes en camino que las confundí, recorran senderos de colores nuevos, vuelquen lo que saben en cántaros de vino y renazcan siempre con sabiduría, con sabiduría. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Caminen erguidas, así las escuchan. No bajen las manos, sigan con la lucha. Suenen bien sus voces, digan lo que piensan. Mujeres del mundo, griten su presencia. Soy mujer andina, soy mujer cantora. Y sumo al esfuerzo, mujeres de ahora, mujeres de ahora. Mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas, fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Fuerza es lo que sobra si estamos unidas. Muchísimas gracias, un gusto con todos ustedes y hasta el próximo curso. Marcelo, te esperamos en cualquier circunstancia, ¿no? Encantado. Chau, chau. Ahí vamos a ver. Gracias. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. Chao, gracias. chao.